buenas tardes. Como siempre, un privilegio estar con ustedes a esta hora del mediodía en Telediario, en donde por supuesto las noticias son lo relevante. Y es por eso que comenzamos con nuestro recorrido de hoy. Buenas tardes, Vanessa. Muy buenas tardes, qué privilegio poder estar una vez más en esta emisión del mediodía para llevarle a usted lo que está ocurriendo justo en este momento. Y comenzamos precisamente con la información que destaca en nuestros titulares. Señalados de extorsión y sicariato, más de 10 personas fueron capturadas en allanamientos. Una imprudencia fue la causa aparente por la que un bus extraurbano protagonizó un múltiple accidente. Más de 8.000 personas son afectadas por la crecida de un río en Izabal. En internacionales, más de 20.000 pandilleros han sido capturados en El Salvador. Y con el objetivo de localizar a sicarios y extorsionistas, las autoridades efectuaron 26 allanamientos. Tenemos información importante relacionada a 26 allanamientos que se desarrollan a esta hora de la mañana en diversos puntos de la ciudad de Guatemala y también en el interior de la República. Me acompaña el vocero de la Policía Nacional Civil, el subinspector Edwin Monroy, para que nos pueda comentar más detalles. Incluso, subinspector, ya se registran capturas. Es un trabajo que realiza personal de la Subdirección General de Investigación Criminal, específicamente la DEI, que trabaja de manera coordinada con fiscales del Ministerio Público. Son 26 diligencias judiciales las que se están llevando a cabo en este momento, diligencias encaminadas a desarticular una estructura criminal que se autodenominaba los del crimen organizado. Esta estructura criminal tiene sus inicios en abril del año 2020. Aproximadamente 23 meses de investigación permite a los investigadores ubicar puntos, casas, inmuebles donde estas personas se mantienen. Estas personas, cabe resaltar que no pertenecen a una mara o a una pandilla, operan por su cuenta. Ellos pues realizaban cobros de extorsión, chantaje a vehículos, repartidores de empresas que prestan servicios públicos y personas del transporte público. Se pretende realizar varias capturas en estas diligencias judiciales y de manera preliminar podemos informar sobre la detención de al menos 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres y la notificación de un privado de libertad, es decir, una persona que se encontraba recluida en un centro carcelario que ha sido notificada de una orden de aprehensión. Ellos están sindicados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y conspiración para cometer asesinato, Alfredo. Inspector, algo que resalta acá también es que ya se ha logrado copar a uno de los principales actores en esta estructura criminal en Villanueva. Tengo entendido que han logrado capturar un cabecilla. Efectivamente, en un sector de Villanueva ya se ha realizado una importante captura. Esta persona se presume, según la investigación, que es el presunto cabecilla de esta estructura criminal. En este momento se está llevando a cabo la diligencia en el inmueble que está siendo allanado, pero podemos informar, preventivamente se tiene a esta persona que ha sido neutralizada por los agentes e investigadores, de las cuales les estaremos ampliando la información en cuanto a nombres, modus operandi y cuáles eran los puntos en los que ellos realizaban este tipo de ilícitos. Lo importante también la aprehensión de una persona que aparentemente lideraba esta estructura criminal dedicada a extorsionar comerciantes, transportistas y personas particulares. Dos niñas que estaban desaparecidas fueron localizadas en un ayuntamiento de Ayutla, San Marcos. Ellas son hermanas. Dos niñas de 1 y 3 años con alerta Alba Kenneth fueron localizadas por las fuerzas policiales. Se trata de dos hermanas que habían desaparecido el 25 de abril en Coatepeque, Quetzaltenango, pero 2 días después fueron ubicadas en el asentamiento 4 de marzo en Ayutla, San Marcos. Las pequeñas se encontraban jugando en la vía pública frente al domicilio de una mujer que manifestó que la progenitora de las menores llegó a recomendarlas a su domicilio, afirmando que le pagaría 60 quetzales diarios por cada niña, ya que ella estaría trabajando en territorio mexicano, por lo que de manera voluntaria procedió a entregar a las dos menores al personal de la DEI,
quienes las trasladaron hacia la Procuraduría General de la Nación para el respectivo trámite de ley. Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos en un accidente de tránsito que ocurrió en San Marcos. En horas de la tarde se registró la volcadura de una autopatrulla de la Policía Nacional Civil en el municipio de San Pablo del departamento de San Marcos. Elementos de bomberos municipales departamentales de dicho lugar cubrieron la emergencia, pero los detalles lo tiene don Julio Fuentes de Comunicación Social de la institución. Don Julio, ¿qué datos se tiene sobre este percance vial? Bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, información que se registra en esta tarde en la zona costera del departamento de San Marcos, y es que una patrulla de la Policía Nacional Civil sufre accidentes de tránsito. Este hecho se registra a la altura del kilómetro 290, sector El Trevo, entrada al municipio de San Pablo, San Marcos, en donde la patrulla de la Policía Nacional Civil, identificada con el numeral Quetzaltenango 169 de la comisaría del departamento de Quetzaltenango, volcó aparatosamente en este lugar por evitar colisionar con un vehículo liviano. De este hecho resultan lesionados dos agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron identificados como Gilmar Audías, únicos datos de esta persona de 23 años de edad, originario del departamento de Quetzaltenango. Esta persona presentaba heridas en la extremidad inferior izquierda y golpes en el cuerpo. Asimismo se atiende al agente Omar Sánchez López, de 33 años de edad, originario del departamento de Quetzaltenango. El agente presentaba posible fractura en la extremidad inferior izquierda y golpes en diferentes partes del cuerpo. Los agentes fueron atendidos con atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del municipio de Malacatán, San Marcos, a bordo de la unidad RD69 de bomberos municipales departamentales de San Pablo, San Marcos, quienes atienden esta emergencia. Se ha indicado que los elementos de las fuerzas de seguridad regresaban del municipio de Malacatán, San Marcos, donde efectuaron un operativo y se dirigían al departamento de Quetzaltenango. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Por causa de las lluvias de las últimas horas, el río El Túnico incrementó considerablemente su caudal, lo que provocó que incluso superara el nivel de un puente ubicado en el sector. Esto está afectando a unas 8,000 personas. Una actualización referente a los estragos que han dejado las últimas lluvias, principalmente en el Caribe del país, y es que nos vamos a trasladar para el municipio de Izabal, precisamente en el Estor. Se reporta la crecida de uno de los ríos importantes que deja prácticamente a varias personas incomunicadas. Esto se dio por la lluvia repentina que afectó horas de la tarde y noche de ayer miércoles, y que pues hasta esta hora de la mañana aún continúan las afecciones. Me he trasladado para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para que nos indiquen detalles al respecto. Efectivamente, las autoridades locales y municipales nos informaron desde horas de la mañana de la crecida del río El Túnico en el kilómetro 295 en el Estor Izabal, donde nos reportan que muchas personas fueron afectadas debido al paso que el río afectó. Esto afectó el paso de de una carretera importante en este sector, que ha afectado más o menos aproximadamente a 8,000 personas. Muy bien, vemos en algunas fotografías que existen personas esperando cruzar al río, están observando ellos también que el nivel ha subido los límites de lo normal. Siempre es recomendable esperar el tiempo prudente hasta que el nivel sea normal, porque es pues bastante peligroso cruzar un río crecido. Sí, las autoridades locales y municipales que conforman el sistema con red están en estos momentos verificando que el caudal del río baje para poder agilizar la movilización de los vehículos y de las personas. Recomendamos a la población que cuando esto sucede, por favor no pasen el río, porque en años anteriores han ocasionado tragedias debido a la imprudencia de las personas. Rodolfo, en relación al por qué se aumenta el caudal del río, se habla de que pues, en muchos pasos hay bastante desecho sólido y eso impide el paso del agua, también afecta a que pueda aumentar el nivel del caudal.
Sí, efectivamente, debido a las lluvias propias de la época, se prevé las crecidas de ríos repentinas. Esto debido también no solo al cauce natural del río, sino que también a que muchas veces la gente tira basura en la calle y esto tapa los drenajes. Entonces recomendamos a la población que siempre tire la basura en su lugar, que también no cruzar los ríos cuando esté lloviendo, porque se prevé que en época lluviosa hayan crecidas repentinas de ríos. Muchas gracias, Rodolfo, por esta importante información. Usted ya lo conoce, son detalles y información que va surgiendo en torno a se va iniciando la época de invierno. Ya hemos percibido algunas lluvias en la parte de la meseta central, en el Caribe llovió fuerte, y es por ello que pues en este río, el Tunico, pues prácticamente se reporta la crecida del caudal y la inundación correspondiente. Somos renovación. Somos futuro. Y ahora le trasladamos información al instante, y es que precisamente esto está ocurriendo en la zona 1 de la capital guatemalteca, en donde se reporta que ocurre un incendio estructural. Esto es específicamente en la 10ª avenida, entre la 11 y 12 calle de la zona 1. Al lugar ya se hacen presentes bomberos municipales para atender la emergencia que ha iniciado en esta vivienda. Hasta el momento se desconoce cuáles son las causas, y precisamente ahora están apenas los socorristas intentando poder sofocar las llamas que se encuentran en este lugar para evitar que pueda acercarse a otras viviendas aledañas. Así que esto es lo que está ocurriendo en la zona 1. Ya bomberos municipales se encuentran en el sector para atender este incendio estructural. Esta pareja fue detenida en su vivienda, y es que se le señala de dirigir una estructura criminal de sicariato. Sorpresivo fue el momento cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional Civil para detener a una pareja que, según se indicó, son convivientes. Pero además, la búsqueda de Javier Reinaldo Rosales y Carla Elizabeth López es porque se les vincula a una organización que se dedica al sicariato. Ellos podrían ser los que ordenan los crímenes. Según se indicó, ella colaboraba y él era líder de la organización, pero también formaba parte de los que cometían 2 asesinatos. Los indicios son estos que se tienen hasta el momento. El Ministerio Público solicitó la orden de captura y un juez la autorizó para presentarlos ante los tribunales y después determinar cuál sería su participación en los hechos. Ambos fueron aprehendidos en su vivienda ubicada en Bárcena, Villanueva. Autoridades de salud dieron a conocer sobre una disminución significativa en los casos de COVID-19, y esto da origen a nuevas medidas que debemos tomar en cuenta. Luego de haber sido anunciado el primer caso de COVID-19 en Guatemala, las autoridades de salud comenzaron a tomar las medidas para evitar la propagación de la enfermedad, entre ellas el uso obligatorio de la mascarilla. Para muchos fue algo que nunca imaginaron que sería parte de su atuendo diario. A la fecha ya son 2 años desde que comenzó a ser obligatoria. Pero pareciera que cada vez estamos más cerca de regresar a la llamada nueva normalidad. Ante el descenso de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud Pública anunció el nuevo protocolo sanitario que regirá en Guatemala. El nuevo protocolo incluye las siguientes medidas: eliminación de los aforos establecidos en el marco de la pandemia, tanto para lugares abiertos como cerrados. Distanciamiento físico. Se debe respetar un espacio de 1.5 metros entre persona, esto en espacios abiertos y cerrados. Lavado y desinfección de manos. Hágalo constantemente. Utilice agua y jabón por 20 segundos. Si no, puede aplicar alcohol al 70%. El ministro de Salud informó que durante marzo la positividad promedio del coronavirus fue del 16% y en abril la tasa se mantiene en 7.7%.
Y tras la implementación del estado de excepción en El Salvador, muchos de los ciudadanos del vecino país han decidido migrar a Guatemala, pidiendo refugio acá en nuestro país. A un mes de la implementación del régimen de excepción en El Salvador ante los hechos criminales en el vecino país, Guatemala ha registrado un aumento en la cantidad de solicitudes de refugio por parte de los salvadoreños. El proceso para resolver las solicitudes puede tardar más de un año dependiendo del caso. En total, se han recibido 26 solicitudes. Hemos evidenciado a partir de la vigencia del régimen de excepción que dio el gobierno de El Salvador, sí se ha notado un incremento de salvadoreños, de los cuales tenemos 26 salvadoreños que han solicitado refugio a Guatemala, de los cuales son 15 masculinos y 11 femeninos. ¿Qué es el procedimiento? Es el Instituto Guatemalteco de Migración, por medio de las oficinas del DRER, que han sido apoyadas por la oficina de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se les está dando el seguimiento. Por otra parte, en lo que va del año han sido expulsadas de Guatemala 102 personas de origen salvadoreño que han ingresado de forma irregular. Entre los expulsados se encuentran varios pandilleros. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica continúa en análisis para el ajuste de los precios de este servicio a partir del 1 de mayo. A partir del próximo mes, los consumidores de energía eléctrica tendrán que pagar más por hora de kilovatio. Esto debido en gran medida al alza de los precios en los insumos importados. Cada 1 de mayo entra en vigencia las tarifas base a la energía eléctrica, que incluyen los costos de generación, ajustes trimestrales y también algunos otros aspectos en cuanto al consumo de la energía eléctrica para diferentes segmentos sociales y no sociales del territorio guatemalteco. El encargado de este análisis es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que ha dicho que aún se encuentra en el proceso de los cálculos correspondientes a las nuevas tarifas para la electricidad, que cobrarán vigencia, como lo había dicho, a partir del 1 de mayo. Dentro de las estimaciones se ha dado a conocer que sí hay variantes bastante significativas en cuanto al actual trimestre que finaliza este 30 de abril. Las tarifas que actualmente han sido establecidas para el trimestre de febrero del 2022 a abril de este año representan un aumento de 11 centavos por kilovatio al mes. Esto significa alrededor de un 5% para los usuarios de la energía eléctrica. También para otros usuarios se ha representado un costo de 7 centavos, mientras que en la social fue de 6 centavos, lo que representa también un 5% de estos casos. Los aumentos previstos aún no han sido especificados, pero se deberán principalmente a las alzas de los precios internacionales de los combustibles utilizados para la generación, que se ha intensificado durante el 2022, aunque ya se venían registrando desde el segundo semestre del año 2021. Entre las causas que han dado a conocer las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, se menciona el conflicto bélico que se vive entre Rusia y Ucrania y las sanciones comerciales que se han implementado desde finales de febrero del año pasado. En algunos de los casos también se han registrado precios récord, esto en cuanto a los combustibles que se utilizan para la generación de la electricidad, y con esto se ve este aumento a los costos de la energía eléctrica que, como lo he mencionado, se verán reflejados a partir del 1 de mayo, cuando los consumidores tendrán que pagar más por hora de kilovatio de energía eléctrica. Y a causa de la densa niebla se registró un accidente de tránsito allá en la ruta interamericana. El piloto de un vehículo perdió el control del mismo y colisionó contra un arriate central. Esto ocurrió en el kilómetro 115.5 de ruta interamericana, en jurisdicción del cantón Chujulimul, en Chichicastenango, Quiché.
Al lugar se desplegaron inmediatamente socorristas para evaluar a los tripulantes del automotor. En el sitio del accidente localizaron al piloto, identificado como Oscar Barrios, de 28 años, y a su acompañante, Juan Carlos Barrios, de 30 años, quienes resultaron con crisis nerviosa, por lo que fueron atendidos por los bomberos que habían sido desplegados. En el sector quedó el vehículo con daños parciales y se presume que el percance se produjo por la neblina que se registra en el área, lo que provoca que la visibilidad sea mínima. Autoridades de ambiente de Guatemala y Honduras han establecido una mesa técnica en la cual desarrollarán estrategias de limpieza de la desembocadura del río Motagua y los planes de limpieza de desechos. Nos encontramos en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Omoa, en Honduras, en donde autoridades de ambiente, junto con, en este caso, los homólogos de Honduras, estarán sosteniendo una reunión sobre la continuidad del tema del río Motagua. Cabe señalar que esta reunión entre ambos ministerios de ambiente se sostendrá con la participación de representantes ambientales de ambas naciones. El objetivo es definir una mesa técnica bilateral sobre la desembocadura del río Motagua y litoral de la bahía de Omoa. En este caso, pues conocer los esfuerzos que se han realizado entre ambas naciones para definir los esfuerzos regionales con el fin de mantener la limpieza en este caso, la cuenca del río Motagua y también la desembocadura del mismo. Cabe señalar que autoridades de ambiente nacionales han detallado que en 2021 se recabaron o se recolectaron 1.500 toneladas de desechos que fueron retenidas justamente en la desembocadura del río. Cabe establecer que Guatemala pues cuenta con plantas de tratamiento y de recolección de desechos, justamente una de ellas es en el Quetzalito, en Puerto Barrios, en donde se ha pues coordinado el trabajo interinstitucional. Es de establecer otro de los elementos, es la planificación de trabajo 2022 que estará presentando Guatemala a sus homólogos hondureños, en donde justamente se está preparando en esa mesa de diálogo ya el desarrollo de las conversaciones y continuidad de los trabajos para posteriormente hacer una visita a la playa y verificar la continuidad de este problema que se ha solucionado entre ambas naciones y continuar brindándole, en este caso, estrategias de atención para los próximos periodos. Y diariamente ocurren diferentes accidentes en nuestro país, así que hay que conducir con precaución. Vea este que ocurrió en el perímetro de la zona 6, en donde una persona resultó herida, justo producto de la múltiple colisión que se registró en la cuchilla del barrio San Antonio, allá en la zona 6 de la capital, en el carril auxiliar del paso a desnivel. En el percance automovilístico, un automóvil, una motocicleta y un pick-up se vieron involucrados. Además, se tiene conocimiento que el vehículo liviano impactó contra el parabús del transurbano. Un hombre resultó herido y fue trasladado por los bomberos voluntarios a un centro asistencial. Entre los afectados se dio a conocer que aparentemente uno de los pilotos involucrados se encontraba en estado de ebriedad, por lo que integrantes de la Policía Nacional Civil intervinieron para poder hacer el traslado a la torre de tribunales. Los niños caminaban con rumbo a su escuela, sin embargo fueron atropellados y lamentablemente uno de ellos perdió la vida. Esto ocurrió en Sololá. Nos hemos movilizado hacia el kilómetro 142 de la ruta interamericana, donde esta mañana se ha registrado un lamentable incidente donde ha perdido la vida un niño quien se conducía hacia la escuela, mientras otro ha sido trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional. Para ampliarnos esta información se encuentra el comandante de bomberos municipales y departamentales, que nos puede ampliar lo que ha ocurrido acá en este kilometraje. A la hora de la mañana recibimos varias llamadas a nuestro número telefónica. Dos niños fueron atropellados en el kilómetro 142. Destacamos las unidades de Santa Lucía Otatlán para este lugar y llegamos al punto, es verídico el hecho, ¿verdad? Ya que a una persona llegamos al punto ya no cuenta con signos vitales. El otro, su acompañante, fue trasladado al Hospital Nacional de Sololá.
Los niños, pues el fallecido ya ha sido identificado, comandante, ¿y cuál es también el nombre del niño ya herido trasladado al hospital? El nombre de la persona que fue fallecida en el lugar, Mario Sebastián Taay Perechú, aproximadamente de 12 años. El niño que fue trasladado al Hospital Nacional, Juan Jonathan Taay Chamines, de 10 años. El que fue trasladado al hospital presenta un herido interno en lo que es el peroné del extremidad inferior y posible golpe en lo que es el cráneo. ¿Qué pudo ser la causa de este lamentable accidente? Al parecer que la carretera tiene muchos baches y los vehículos buscan sus carriles, ¿verdad? Para lo que causó la muerte del niño que va a estudiar, ¿verdad? Y en distintos lugares los usuarios han denunciado las imprudencias que cometen los pilotos del transporte colectivo. Las primeras imágenes fueron captadas en Cuyotenango, Suchitepeques, sobre la ruta CA2 Occidente, en donde varios buses extraurbanos son captados movilizándose contra la vía. Las imprudencias fueron protagonizadas por pilotos que no tuvieron la paciencia para esperar algunos minutos sobre el carril indicado para avanzar, por lo que decidieron ir contra la vía, mientras pusieron en riesgo la vida de otros automovilistas. Pero estos no fueron los únicos casos captados. Un bus de ruta Esmeralda avanza a excesiva velocidad y contra la vía en el kilómetro 136 de la ruta al Pacífico. Las imágenes también fueron captadas por testigos que buscan hacer conciencia y denunciar lo que ocurre sobre las distintas rutas del país, debido a que esto podría ser la causa de tragedias. Pero también hay complicaciones debido a las condiciones climáticas. Hablamos de lo que está ocurriendo como consecuencia de las fuertes lluvias que se registran en algunos sectores del país. Y es que en las últimas horas esto se ha vuelto una emergencia en la ruta a El Estor en Izabal, en donde se reporta el desborde del río Túnico. Una situación que preocupa de sobremanera a los comunitarios, ya que está complicando el paso por el lugar. Y el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer algunos de los avances que se presentan en torno a la ley electoral y de partidos políticos. Así es, y en efecto continúan los análisis por artículos por parte del Congreso de la República acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Para tener la información importante acerca de cómo va el avance y la importancia del mismo, nos encontramos con Luis Gerardo Ramírez, quien es vocero del Tribunal Supremo Electoral, quien nos tiene detalles sobre la situación en torno a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Mucho gusto. Pues bienvenidos al Tribunal Supremo Electoral. Queremos informarle que en cuanto a este tema específicamente de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, se encuentra en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. Hasta el momento el Tribunal Supremo Electoral no ha sido notificado de algún cambio que se haya aplicado a la ley electoral y de partidos políticos. De este darse, pues naturalmente se tiene que dar conocimiento al Tribunal Supremo Electoral, y en el tiempo en que estos cambios sean aprobados también, pues el tribunal analizará cuáles de estas reformas se pueden aplicar para el proceso electoral del 2023 y cuáles quedarían para el siguiente. Luis Gerardo, ¿se tiene alguna notificación de aproximadamente cuándo podrían ya tener listas estas reformas? No, hasta el momento esta es una dinámica del organismo legislativo. Es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral en todo momento y cuando ha sido requerido ha acudido al llamado que se le ha hecho por parte de esta comisión para solventar o conocer algunos temas respecto a la ley electoral y a temas del proceso electoral. Pero hasta el momento pues no hemos recibido ninguna notificación. En este caso estamos siempre a la espera y, como lo mencionamos, pues para conocer cuáles son estos cambios en caso se dan y se aplican para el proceso electoral que tendremos en el 2023 o no.
Luis Gerardo, ¿cuáles creen ustedes como Tribunal Supremo Electoral que sean como los más importantes, las reformas más importantes que habría que tener dentro de la ley electoral? Bueno, hay que mencionar que dentro de las reformas que se aplicaron en el 2016 estaba el tema de la CAMI, que esta comisión se conformó al finalizar el proceso electoral para evaluar precisamente cómo se había desarrollado y qué cambios se podían realizar. Llamó en su momento la atención el tema del financiamiento, el tema de la unidad de medios de comunicación, también el tema de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral en el tema propiamente del proceso electoral. En este caso, pues estas propuestas se trasladaron al Congreso, las está conociendo y estamos a la espera de saber cuáles pues sí se integrarán, cuáles conocen y cuáles no. El tema del empadronamiento, ¿cómo avanza en este proceso ya a pocos meses de entrar ya en un proceso electoral? Bueno, es importante informarle a la población guatemalteca que ha iniciado la Jornada Nacional de Empadronamiento a nivel nacional. En esta se hace la invitación a todos los guatemaltecos, especialmente a los jóvenes que acaban de obtener su DPI, para que acuden a empadronarse a las delegaciones, subdelegaciones o puestos de empadronamiento móvil del Tribunal Supremo Electoral. Es importante hacer la salvedad también para la ciudadanía. Si ya me empadroné, ¿debo de volver a empadronarme? Y la respuesta es no. El trámite se realiza en una sola ocasión. Lo que sí podemos hacer en este momento es actualizar nuestra residencia siempre y cuando sea dentro del mismo municipio. Por ejemplo, si en la ciudad capital ya no resido en la misma zona, pues puedo realizar este cambio para que me sea asignado un centro de votación cercano a donde actualmente resido. Importante mencionarle a la población, esto vence el 25 de marzo y el empadronamiento es un trámite personal, se debe contar con el DPI vigente y es un trámite gratuito. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Esta es la información, amigos televidentes, compañeros en estudio, que tenemos en torno al avance, a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos y, por supuesto, también el inicio de la jornada de empadronamiento a nivel nacional, esto previo a iniciar el año electoral. Esta es la información que tenemos en torno a este tema. Con esto regreso a los estudios principales. Y esta noche en la emisión estelar de Telediario no se pierda el segmento Crimen y Castigo, porque abordaremos la historia de dos niños que quedaron en medio de una disputa de tierras, lo cual provocó un doble crimen. Conozca toda la información a las 19 horas. De esta manera despedimos la transmisión de Telediario a través de Canal 3. Sin embargo, y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido informativo a través de Canal 3. Sin embargo, le invitamos a que siga con nosotros y conozca la información más relevante a través de TN23. Varios vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito que ocurrió en carretera El Salvador. Un múltiple accidente de tránsito fue provocado por un bus extraurbano que se dirigía a la capital en el kilómetro 46 de la ruta a El Salvador. Pese a que decenas de personas se trasladaban en la unidad, no se reportaron heridos. Únicamente hubo personas con crisis nerviosa, dieron a conocer bomberos voluntarios de Barberena, Santa Rosa, que llegaron a la emergencia. De acuerdo con testigos, el piloto conducía a excesiva velocidad y sin precaución, por lo que colisionó contra la parte trasera de un vehículo liviano, para posteriormente empotrarse en el arriate central y pasar parte del carril contrario, en donde colisionó contra una plataforma que era trasladada por un tráiler. El transporte pesado se movilizaba con bloc en la ruta hacia el Serinal Barberena, por lo que los restos quedaron esparcidos en el asfalto. El accidente generó largas filas de vehículos en ambas vías. Sin embargo, minutos después el tránsito fue regulado y los vehículos retirados del lugar. Les recordamos que en este horario atípico despedimos por hoy la emisión de Telediario a través de Canal 3, pero usted siempre puede sintonizar la información por medio de TN23. Pasamos ahora a la información internacional y es que Vladimir Putin amenaza a los países que ayudan a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, nuevamente ha realizado amenazas contra las fuerzas que apoyan a Ucrania de la invasión militar ordenada por el Kremlin. Si alguien interviene en Ucrania desde el exterior,
La respuesta será rápida, dijo Putin durante una reunión del Consejo Legislativo ruso. Asimismo, Putin reiteró en su discurso que no es una agresión de Rusia contra Ucrania, sino que Occidente planeaba atacar su país y advirtió que responderá con ataques relámpago a quienes ingieran estratégicamente en Ucrania. Y seguimos en el plano internacional, pero ahora hablamos de El Salvador, y es que en este país se han capturado más de 20.000 pandilleros a 33 días de que inició el régimen de excepción. El presidente Nayib Bukele informó a través de su cuenta de Twitter que hasta las 7 de la noche del miércoles, un total de 20.290 pandilleros habían sido capturados a 33 días de haber iniciado el régimen de excepción. Las capturas, según detalló el mandatario, se han llevado a cabo por la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada. Asimismo, en una publicación hecha por Bukele el pasado 26 de abril, destacó que sumaban 3 días consecutivos en los que se había capturado a más de 1.000 pandilleros diarios. Imagínense que cobraban hasta $200 por trámites de servicios consulares. Sin embargo, la Cancillería ha denunciado estas anomalías. Préstele atención. Debido a que se detectó el cobro ilegal o estafa a guatemaltecos y ciudadanos de otros países a través de páginas de Facebook en donde se ofrecía agilizar diferentes trámites en los consulados de Guatemala y México hasta por $200, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una denuncia, indicando que hay grupos que utilizan las redes sociales para evitar ser expuestos. Efectuaban los cobros y todo era un engaño. Hasta 20 citas diarias hacían estas personas. Por ello se alertó a toda la población. Los funcionarios del Consulado General de Guatemala en Atlanta presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades para proteger a los connacionales. Por ello se logró el cierre de la página donde estaban estafándose a los guatemaltecos, pero se advierte que pueden habilitar más. Las autoridades hicieron el recordatorio que los trámites únicamente se pueden hacer de forma personal a través de los consulados y no por medio de intervención de otras personas. Además, que denuncien cualquier anomalía. Autoridades del Ministerio de Ambiente dan a conocer información sobre cómo se desarrollan los trabajos de limpieza en el río Motagua. Dentro de las acciones que Guatemala tiene, nosotros hemos dividido el trabajo con las anteriores administraciones en 3 fases: corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hemos trabajado para fortalecer el área de recolección en la desembocadura del río Motagua en la aldea del Quetzalito. Ahí, en acuerdos que hemos tenido en las reuniones anteriores, se acordó enriquecer nuestra delegación, nuestro equipo de trabajo ahí. Ya teníamos 35 personas, contratamos 10 más, tenemos 45 personas ahí trabajando. Esto se hizo atendiendo un requerimiento del gobierno de Honduras. Cabe resaltar que en el año 2021 este esfuerzo en el que Guatemala encabeza con sus recursos, en el cual trabajamos con nuestro Ejército Nacional de la mano y con la entidad estadounidense FOROSHA, que es especialista en limpieza de ríos a nivel mundial, logramos retener 1.550 toneladas de basura en esta estructura. Este material se extrajo del río Motagua, se procesó y se le dio una disposición final. Y por favor tome en cuenta que en los centros educativos habrán cambios en las medidas y en los protocolos que los estudiantes tendrán que seguir, y justamente nuestro compañero Alejandro Esquité nos amplía la información al respecto. Gracias por el cambio, efectivamente, y es que luego de la cadena nacional que brindó el organismo ejecutivo, mucha información se ha generado en torno a la misma. Ya veíamos cuál era la información que brindaba el titular de la cartera de salud, pero ahora vamos a conocer cuáles son los detalles que tiene la cartera de educación en un ciclo tan importante y sobre todo con el refuerzo que se ha dado. Para conocer los detalles me encuentro precisamente con la ministra de Salud, Claudia Ruiz. Ministra, muy buenas tardes. Si usted nos pudiera mencionar qué cambia a partir de estas disposiciones y esta cadena y las expectativas que ustedes tienen. Muchas gracias por esta oportunidad para podernos dirigir a la amable audiencia. Es importante mencionar que seguimos trabajando en mesas técnicas con el Ministerio de Salud, los equipos de ambos ministerios, y en esta oportunidad pues hemos analizado desde esa mesa las disposiciones que se iban a tomar para los centros educativos, y la mascarilla pues de acuerdo a la conferencia y al contenido de la misma que ha dado el señor ministro,
seguimos usando mascarillas en los centros educativos, en los salones de clase. Nosotros seguimos trabajando por burbujas siempre. Estamos pendientes de que salga el acuerdo ministerial con las disposiciones ya identificadas para cada uno de los sectores, pero nosotros pues ya estamos en el entendido que las escuelas están abiertas, que vamos a seguir aplicando la mascarilla, vamos a seguir usando la mascarilla, aplicando el alcohol en gel, también manteniendo el distanciamiento físico, y que ahora pues ya va a ser posible también en ese marco de adecuación de protocolos poder hacer ajustes para que las burbujas en el momento de estar en educación física con el distanciamiento respectivo también puedan quitarse la mascarilla para poder realizar las actividades físicas. Entonces creo que las escuelas tienen suficiente documentación y mucha capacitación, maestros y padres de familia, para continuar aplicando los protocolos y todas las medidas de bioseguridad. Aprovechamos este espacio también para poder recordarle a los padres de familia que es importante llevar a sus niños a los puestos de vacunación. Con relación a las prácticas para los estudiantes, es sumamente importante que podamos volver a tener esos espacios donde ellos puedan ir desarrollando las competencias que les van a permitir vincularse a las oportunidades laborales. Así es de que estamos ya trabajando en la aplicación de estas medidas dentro del sistema escolarizado, pero para ello tenemos que esperar a que salga el acuerdo gubernativo del Ministerio de Salud, pero sí es totalmente la intención que los estudiantes puedan volver a tener sus centros de práctica y que puedan asistir. Ministra, gracias por esta importante información y sobre todo el llamado que usted hacía. Es entonces, estimado televidente, como de esta manera nosotros le informamos y le actualizamos sobre las dudas que usted podría tener en torno al regreso de los pequeños a los centros educativos públicos. Con imágenes de Luis Raimundo, yo regreso con ustedes al set principal. Tras la desaparición de un maestro en San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos, integrantes de bomberos municipales departamentales iniciaron un protocolo de búsqueda en distintas áreas de este municipio. El profesor desaparecido es Omar Alfredo Pérez Chávez, originario de la comunidad Palo Quemado del mismo municipio, por lo que los socorristas, con una estrategia preliminarmente acordada, se desplegarán no solo por el casco urbano, sino también por sectores boscosos y de montaña. Paramédicos solicitan a quien tenga información de esta persona darla a conocer inmediatamente a las autoridades. Y un peatón murió al ser atropellado por un motorista allá en San Marcos. Vea usted lo que ocurrió. Un hombre de 50 años perdió la vida al ser atropellado por un motorista. Esto ocurrió en la zona 4 del cantón El Mosquito en San Pedro, San Marcos. Al lugar llegaron inmediatamente paramédicos de bomberos municipales departamentales, quienes evaluaron a la víctima identificada como Darío Cifuentes, de 50 años de edad, originario de la zona 3 de este mismo municipio, quien ya no contaba con signos vitales y falleció por politraumatismo. Según la versión de curiosos, en el lugar esta persona fue atropellada por un motorista que también resultó herido y fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos por paramédicos. Y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Como siempre, agradeciendo a usted estar pendiente de las noticias. Buenas tardes, Vanessa. Karen, muy buenas tardes. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 12 horas. Nos vemos hasta entonces. Desde 1998 en Telediario. Siempre hemos trabajado para usted. 24 años, Telediario, información y servicio. Gracias por estar con nosotros.